Ya, ¿qué ven ahí, chiquillos? Un vertedero, ¿cierto? Un vertedero. ¿Y ven una simulación de qué? De cómo sería la contaminación. Infiltración de... Ya, se ve una pluma, ¿cierto? Que pasa a través del layer o la capa 1, 2 y 3. Ya, se ve un pozo, todo esto. Cada uno de ustedes les pasea un lápiz y van a colocar primero, no, pero de ahí, Belén, imagínense qué pasa mientras se va contaminando esto. ¿Qué fenómeno? No quiero usar la palabra, pero para no... ¿Interacciona con la roca? Escríbala en alguna parte ahí o una línea para que se vea. No, mi letra queda horrible. Mi letra es muy horrible. La cámara es capaz de... Ahí está. Pero sale como al revés. Interacción del contaminante con la roca, ya. Ya, y... Sí, es una muy buena idea. Nada de ayuda. Hay... la pluma se dirige para poder infiltrarse en la última capa, en la zona más delgada. ¿Qué fenómenos o procesos pasan? Esa de interacción de contaminante con la roca ¿Engloba más? podría tener otro nombre tal vez, pero está bien. Como ustedes no han visto esas cosas, en la materia, en hidrogeología no le pasa, pero más o menos pasan cosas. O sea, es que el contaminante se transporta. Supongamos que sea petróleo, no necesariamente el vertedero, lixiviado de la basura es una cuestión negra como una pasta, pero hedionda y produce. ¿Han ido a un vertedero? Ah, el líquido percolado. Sí. Porque ahí colocó interacción del contaminante con la roca, no puso qué puede ser eso. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Qué puede ser el contaminante? ¿O qué proceso está produciendo el contaminante? ¿O qué proceso, o qué significa el vertedero? Lo que se te ocurra. No, pero ¿cuál es la Sí. pregunta? ¿Qué procesos pasan acá? No estoy hablando sobre... Ah, ya, como sí. en general. Sí. ¿Qué se le ocurre a usted que... Bueno, contaminación del agua. El que se estudia para eso sería como O que el agua está transportando el contaminante. Es que también, pues. Sí. Es que también le había dicho transporte. Es una cosa que ustedes lo estamos hablando de la química. ¿La dispersión del contaminante? Sí. Como que ayer, por ejemplo, tratamos ese tema de que cuando el agua pasaba por la roca iba interaccionando, por lo mismo iba cambiando su composición. Entonces, claro. O sea, hay cambios, es que hay varios cambios ahí, como hay cambios de pH, hay interacción química de enlace, o sea, de iónica. Hay cambios químicos. El cambio químico del agua. Hay cambios en las propiedades químicas y físicas del agua. Claro. ¿Se te ocurrió otra cosa? Vaya ocurriendo. Después de que dejemos de grabar, comento. Arriesgate. Qué bonita tu letra. Ay, qué horrible. ¿Ya? Quiero ver bien. O sea,
Lo otro que podría decirse la dispersión que decíamos, que aquí se nota que baja como a otro acuífero que puede estar más abajo y que también va a seguir bajando a contaminar el pozo del mercado. Pero no sé si llegará... O sea, me refiero a que si el contaminante sigue una cierta cantidad, si no está constantemente, debería diluirse un poco la concentración que llega al pozo, no va a entrar la misma. Ya, muy bien, muy bien. Podría hacerse quizá una dilución del... O sea, que al final el contaminante no va a ser el mismo que el Y del inicio al de la salida. Claro. Pero se supone que en el dibujo el contaminante no pasa para acá. O sea, Solo yo llega creo directamente para abajo. según yo debería Pero seguir es que también. atraviesa la tabla de agua. Po. Debería, claro, debería seguir hacia abajo. Yo hice un dibujo nomás. Ah, ya. Yo di esa propuesta. Ah, ya. Yo Ah, di no, esa sí. propuesta. Pero. Porque estamos analizando el dibujo. En sí, Sí. claro. Pero lo que está diciendo la Silvana es un punto muy importante. Entonces tenemos Sí, como sí, un puede. cambio del contaminante en sí a lo largo del transporte y que se puede desviar para más de una parte. Como una evolución del Claro, contaminante. una Es como el evolución path del de evolución contaminante. del... Sí. Como que en el fondo lo que el contaminante va, digamos, va disolviendo, lo va agarrando el agua y el agua entonces va aumentando la concentración de ciertos iones y el contaminante la va disminuyendo. De alguna forma eso es lo que lo entendí lo que iba a decir. No dejen de lado la variable tiempo. Y la variable tiempo está asociada a algo. Está Fue bien, lo que dijimos evolución del para- contaminante, pero para hacer resolver eso. Me encanta tu poder de evolución del contaminante, pero Ayúdame, tú sí, habías eso. hecho un énfasis muy bueno. Es que como para que quede más conciso. Pero es que se entiende que es Que- el cambio desde el inicio al final del contaminante. Claro, considerando yo creo también que la fuente no sea constante. Porque, por ejemplo, lo que han pasado estos casos que se da vuelta porque tú, no sé, 1000 litros. No es lo mismo que si tú estás inyectando constantemente lo mismo. Claro. Porque yo creo que la dilución o la evolución del contaminante en sí sería mucho menor. O sea, tiene que ver con la cantidad Es que se depende inyecta de y la el cantidad tiempo. de contaminante en el tiempo. Claro. ¿Y de cuánto tiempo? Porque se esté si vertiendo porque esa puedo materia? tener perfectamente ese vertedero 10 años, pero el vertedero puede no estar contaminando no necesariamente el vertedero me va a estar Claro, contaminando. porque puede que, no sé, O en algún momento, por ejemplo a los 5 años, se le ingrese Claro. más basura y cosas así. O puedo darme cuenta de la contaminación después de los 10 años porque puede que el flujo sea tan lento que... Claro, También. que eso depende mucho de la Bueno, conductividad en la... Y hay una direccionalidad de hacia dónde se dirige el contaminante. Claro. Es que esa podría ser otra. ¿Qué te toca a ti? Muy bien ese punto. Sí, o sea, lo que yo pensaba era que dependía igual de cuánto tiempo contaminaba el, digamos, el mismo vertedero, porque puede ser que en los primeros 5 años, por ejemplo, no genere efectos como notorios en la contaminación, sino que puede que los otros 5 años restantes ya se empiece a notar un cambio en lo que es la evolución tanto del agua como Ya. del contaminante. Eso es lo que pensaba, pero al final es como... Pero es que eso igual se puede saber con la extracción del caudal constante. Claro. Porque si se le va haciendo análisis químico, no sé, una vez al semestre, y ahí podéis ir viendo cómo va evolucionando en los 10 años. Y con eso también yo creo que se puede saber si estás constantemente contaminando o no. Claro. Coloca algo de. Es que también tenía otra idea, pero no necesariamente el contaminante, sino que también de lo que son el mismo acuífero. Que lo que yo pensaba era que si pasa, por ejemplo, desde esta capa a esta capa de acá, y supongamos que estas capas de acá, estos lados, no tienen efecto de la contaminación, lo que estaba pensando yo es que acá en este lado, justo en esta zona, había una especie de anisotropía entre conductividad eléctrica, o sea, conductividad hidráulica, perdón, horizontal y vertical, cosa que la conductividad aquí vertical sea grande comparada con la conductividad vertical, vertical que hay acá, entonces por eso que pasa hasta la capa de abajo. Pero era una idea más que nada de lo que es el acuífero. Pero es que si lo atraviesa, igual debería contaminar la capa del medio. No necesariamente. Claro, es que no, que Pero es que cómo pasa lo el dibujo, en atraviesa realidad. como en materiales O sin sea, contaminar. O sea, lo contaminaría, pero puede ser como que la Local, dirección o como- la infiltración sea Que mucho sea mayor acá en el esta zona. y en el Sí, eje. claro. Entonces contaminaría Sí. como- En ese espacio. En el En ese sector espacio, nomás que o pasa. sea, viendo el Producir. dibujo en realidad, o sea, igual Claro. puede que haya contaminación acá, pero viendo el dibujo pensaría que acá hay una mayor conductividad hidráulica vertical que horizontal, pensaba yo, pero no. Bueno, pero tendría sentido po, Sí, por eso sí. por la transmisividad.
Claro. por la fórmula que era con el espesor y con Y la la- O conductividad. sea, tiene que ver mucho con lo que estás diciendo, el movimiento de esa pluma. Sí. Si va para allá, va para Claro, acá. claro. O baja más rápido, O más lento. o puede subir. Eh, Una pregunta, ¿puede subir? La conductividad. Es que ahí No, la- no puede dirección. subir la la pluma. Yo creo que sí, porque para que se transporte necesita de agua. Y si yo no tengo un acuífero Ah, libre, sí. tengo uno confinado Sí. y resulta que el confinado en algún momento genera una curva, Por en la una- capa sí, podría... por una inercia de un pozo, dices tú. O sea, Eso no, es, es que pues, sí. no podría dirigirse por la presión del agua Ya, en un diferencia acuífero. isométrica. Ya. Claro, en un acuífero que sea, no Ah, sé, que haya confinado. que exista, por ejemplo, aquí una superficie, un nivel piezométrico menor que permita que se mueva de este mayor a uno, Claro. También. a uno más En grande. general eso se da cuando se perfora con Cuando se un pozo perfora, o sí. podría ser una falla que no necesariamente aflora en superficie, pero que genera Que una está en abertura profundidad. para que... Sí, para Para que que pueda- se inyecte hacia arriba. Correcto. Claro, eso sería como la forma en Sí. que pueda subir, pero no se me ocurre ahora nada. Ya voy a escribir entonces lo que Sí. No, pero está bien el... voy a poner acá conductividad vertical. No, voy a limitar la zona. Bueno, respecto a eso mismo, si la pluma no se dirigiera a esa parte y se dirigiera hacia otro lado, no se contaminaría en el mismo grado el agua de ese pozo, porque suponiendo que esta misma parte de acá fuera más delgada aún que esa, muy probablemente A eso la lo que- pluma se dirigiría allá donde a hay eso- menor espesor. Eso intenté decir yo, porque la contaminación que va a tener el pozo iba a disminuir dependiendo de hacia dónde se desviara la pluma. O sea, el movimiento de la Ah, pluma claro. nos determina el área de contaminación, Claro. para ver de dónde podemos sacar agua. ¿No? el movimiento, ¿cierto? La dirección que La cómo dirección yo sé del- que va a de la tomar pluma. esa dirección. O sea, la dirección del agua en realidad. Esa es la que va a mover el contaminante. Claro, la que va a ir moviendo el Va a depender contaminante. mucho del Sí. flujo de la base. ¿Ustedes han visto los rellenos sanitarios que sale gas de los rellenos sanitarios? Sí, cuando está Algunos, sí, descomponiendo. ya. Se colocan unos tubos. Cuando el lixiviado contamina, se rompe el relleno sanitario, pasa para otro lado. Y acá hay un proceso que puede evaporar, sube. El gas sube. Y entonces hay un caso muy bueno que pasó en Europa. Había una cabaña que lamentablemente subió y se empezó a llenar de gas. Y cuando entró el viejito provocó una chispa y ¡pah! Salió volando. Ah, pero eso es liberado del mismo, digamos, el mismo relleno libera Sí, ese gas que la pluma Sí, pues, de- el percolado, porque tenéis como de la descomposición de la basura, el líquido percolado y tenéis el gas. Ah, y No se me acuerdo acumuló- si era se es acumuló metano, Ah, metano. sí. en una granja. En Ah, una- metano, Y el Sí. metano bueno, es El- natural. Bueno, Correcto. sí, es O sea, natural. una con una Entonces, chispa. sí. No con el prender la luz, pues, porque cuando tú prendes un interruptor genera una chispita. Sí, pues, Con claro, esa eso, esa misma- misma chispa es la sí, que te puede la que dejar te la deja. Vengan para acá. Pero ¿qué pasa si tengo los geotextiles? Porque el vertedero tiene ese tipo de... El de vertedero, precauciones no generales. solamente el vertedero, hay en Napal, no sé si conocen Napal, contaminación, y hay un caso, si ustedes empiezan a buscar contaminación del suelo, hay varias cosas, el clorito de algo, no sé qué se rompió en tal parte, ustedes busquen, y eso tiende a subir. Aparte de moverse, tienen otros comportamientos en distintos tipos de suelo. Entonces, vengan para acá. Es básicamente el transporte sumamente sencillo. ¿Se ve? Lo, Sí, se ve. Ya, mira, yo, ¿qué es lo que tengo ahí? Acérquense más. Ahí. Y voy a colocar, voy a hacer, ¿dónde se? Ahí está. Todo esto es lo que hemos visto en 15 ejemplos, eso los pasaron todos ustedes. Todo eso lo transporte y yo voy a hacer uno nuevo. Nuevo. Guardar.
Ya. Eso lo conocen ustedes. Yo solamente voy a hacer lo que cambio siempre, lo mismo. Y ahora la única diferencia es que lo voy a colocar sí. Y ese es un transporte de dominio público. Lo pueden ocupar todo eso sin pagar. Todo eso son paquetes que ustedes mismos pueden diseñar para un suelo, para estudiar el petróleo, todo eso, y lo pueden publicar acá y alguien le va a pagar, sí. Pero todas son ideas para distintos contaminantes. Este es el más común. Y avanzo, sale lo mismo siempre, y hice énfasis en la variable tiempo. No significa que colocar, ¿cuánto? 20 años son 7.300 días. No significa que el vertedero vaya a estar contaminando esa cantidad de años. Significa que cuando se dio vuelta un camión de petróleo y ese petróleo, o el diésel, lo que ha pasado en varias partes, ¿han visto todo eso? Y cómo se mueve esa pluma a través del tiempo. Entonces, por eso yo tengo que colocarle una variable mayor. No puedo colocarle 10 días porque si ustedes echan petróleo al suelo, van a la tapa y no se movió nada, se movió muy poco. Un año tampoco, se movió muy poco. Ya, en ese caso es mejor encenderlo. Quemar el petróleo. Es que tenía entendido que cuando ocurría ese tipo de cosas, sobre todo con el petróleo, lo más conveniente era quemarlo. Bueno, Antes de que se infiltre, ya. porque como es lenta la infiltración, recomiendan cuando hay ese tipo de fallas, como no en el agua, obviamente, pero sí en tierra, quemarlo primero. Muy bien, está. El dato. Cuando no hay alternativa de remediación, se hacen pozos de agua, inyectan el agua con pozos y después hay otra batería que lo saca, así. Pero es carísimo y no lo hacen. Pero cuando se quema, igual yo creo que se libera. Es que liberáis gases. Gases, sí. Sí. Pero igual yo creo que sería menos perjudicial para. Ya. O no sé. Sí, yo creo que sí. Bueno. Y aquí está lo nuevo para ustedes. Acá, todos estos libros que yo le pasé en el PDF, en el archivo, yo les voy a explicar lo más general posible esto. ¿Me da un segundo, Doni? Por favor, ¿me da un segundo? Sí. Ya.